Buenos días y bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la modulación PSK y DPSK. Los integrantes del grupo son el señor Ángel Silva, el señor Anderson Rivera y quien les habla, Cristian Enrique. Nosotros somos estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. Para empezar el video hablaremos sobre qué es la modulación PSK, la cual es una modulación de fase donde la señal moduladora es puramente digital. La modulación por desplazamiento de fase, o PSK, es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos, representando directamente la información mediante un valor absoluto de la fase de la señal modulada. Como podemos ver en la gráfica, tenemos una señal de entrada binaria y su equivalente en modulación PSK. De esta manera, también es importante mencionar que existen dos alternativas de modulación. La PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase, y PSK diferencial, en la cual se consideran las transiciones. Por otro lado, hablaremos sobre el funcionamiento de la modulación PSK, lo que pasa cuando a la entrada se tiene un cero lógico. Esto significa que la fase de salida de la señal PSK será de 180 grados y si a la entrada tenemos un 1 lógico, la salida de la señal será de 0 grados. De esta manera podemos analizar la gráfica que tenemos aquí, donde tenemos un modulador PSK, el cual consta de un modulador balanceado y un filtro pasabandas, el cual nos sirve para eliminar los armónicos no significativos de la señal. Por otro lado, también es necesario conocer el valor de la señal portadora, el cual será igual al producto entre V sub P por el coseno de 2pi por f de t por P, por f sub P por t, donde el valor de V sub P es el valor pico de la señal portadora y F sub P es la frecuencia de la señal portadora, siendo la modulación PSK caracterizada por el producto entre la señal portadora y la señal modulada. Finalmente tenemos las características de PSK, las cuales nos mencionan que solo permite la demodulación de detección síncrona, dado que la señal PSK tiene un envolvente constante. Esto podemos verlo en la imagen de la parte superior, la cual es la representación gráfica de la demodulación PSK. Finalmente tenemos que al transformar la señal utilizando Fourier se obtiene la siguiente ecuación, la que podemos ver en la parte final de la diapositiva. De esta manera se dice que es análoga al caso de ASK, es decir, el ancho de banda para una señal PSK será igual al doble de la señal original. Ancho de banda. Cuando modulamos en PSK, el espectro de la señal sufre un desplazamiento hasta la frecuencia de la portadora, y que hace que el ancho de banda de la señal modulada PSK sea el doble de la señal original de información, cuya ecuación sería representada de la siguiente manera. En la siguiente gráfica se puede observar que disponemos de dos figuras, en donde la figura A podemos observar el ancho de banda de la señal digital original, y en la figura B nos encontramos con el ancho de banda de la señal modulada PSK, en donde nos podremos fijar que efectivamente el ancho de banda para la señal PSK es el doble de la señal original. Algunas ventajas y desventajas que presenta PSK son las siguientes. Ventajas. La modulación PSK es el método más eficiente para transmitir datos binarios en presencia de ruido. La potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras. Es menos susceptible a errores en comparación con la modulación ASK. Desventajas. Los algoritmos de detección y de recuperación son muy complejos. Los datos binarios se decodifican por estimación de estados de fase de la señal. Algunas de las aplicaciones que tendría PSK serían: el espectro de potencia de la señal PSK es muy usado dentro de las empresas que proporcionan servicios de televisión satelital, ya que mientras mayor sea la potencia, menor será el tamaño de las antenas parabólicas. La modulación PSK sirve para la transmisión de señales de televisión de alta definición, HDTV. A continuación, voy a presentar sobre la modulación de PSK. Primeramente, ¿qué es la modulación de PSK? La modulación por desplazamiento diferencial de fase, o DPSK, es una forma de modulación digital, donde la información binaria de la entrada está compuesta en la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de señalización, y no en la fase absoluta. Se considera una forma no coherente de su predecesor PSK, y por ello, en la recepción,
se evita la necesidad de una señal coherente de referencia para la recuperación de la señal portadora. ¿Cómo funciona la demodulación de PSK? Pues bien, basándonos en el diagrama de bloques que vemos, el flujo de datos llega al circuito lógico y atraviesa una compuerta XNOR, donde es comparada consigo mismo con una demora de un bit. En la parte inferior izquierda tenemos la comparativa de la señal original y su homónima que está desplazada un bit a la derecha. Estos son los datos que ingresarán a la compuerta XNOR. La respuesta de la compuerta atravesará por el modulador balanceado insertando la señal la cual va a aportar la información, la cual es una señal de modelo seno de omega c por t. Finalmente tendremos nuestra salida del modulador, la cual vendrá dada por la fórmula de la señal v de t sobre v por a coseno de 2pi por la frecuencia de corte por el tiempo. Pero, ¿cómo definimos esta salida? Pues bien, si el resultado es positivo, el valor de más v por a coseno de 2pi por la frecuencia de corte por el tiempo, tendremos que el valor será de bit 1. Si el valor es negativo, es decir, menos v por coseno de 2pi por la frecuencia de corte por el tiempo, tendremos que el valor del bit será 0. Una vez analizada la modulación de PSK, analizaremos algunas ventajas y desventajas que posee la misma. Pues bien, la ventaja principal de la salida del DPSK es la sencillez con la que se puede implementar, puesto que la salida no se necesita un circuito de recuperación de portadora. Además, la implementación del receptor es económica, por lo que es de amplio uso en comunicaciones inalámbricas. Una desventaja que posee esta es que en la salida es que requiere una relación de señal ruido de 1 a 3 decibelios más para alcanzar la misma frecuencia de errores que la PSK absoluta. Conclusiones. Se ha considerado que el ancho de banda de una señal PSK es el doble de su señal original, al igual que en las modulaciones ASK, a pesar que este último presente una modulación lineal. El uso de la modulación por desplazamiento de fase tiene muchas ventajas que generalmente se aprovechan para la transición de TV, dado que en PSK mientras más grande sea la potencia, el tamaño de las antenas parabólicas de recepción será mucho menor, lo que beneficia a las empresas que ofrecen este servicio, puesto que representa un ahorro en recursos. En los sistemas DPSK, el flujo digital de entrada es codificado de forma diferencial y luego es modulado mediante la PSK binaria.